Esto es Semillas para Educar e Inspirar. Ideas, voces y herramientas para transformar nuestra manera de enseñar. Bienvenidos a Semillas para Educar e Inspirar. Hoy nos metemos en un tema apasionante, el arte como motor del aprendizaje. Muchas veces el arte y la música en particular se considera un complemento o una de esas materias que llamamos especiales u optativas. Pero, ¿y si en realidad fuera una de las claves más poderosas para desarrollar la sensibilidad, la memoria y hasta la inteligencia? Para conversar sobre esto, invitamos a alguien muy especial con una trayectoria increíble en el mundo de la música y con quien además comparto una historia que me emociona. Él es Pablo Sartman. Es director musical de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, es integrante del Coro Polifónico Nacional y ha sido tenor del histórico cuarteto vocal Opus 4. Pablo fue un niño del coro del Teatro Colón y tiene diploma de honor como pianista. Es director de coro y director de orquesta y además es maestro de la carrera de canto y de dirección escénica de ópera del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y por si todo esto fuera poco, tuve el privilegio de ser su docente en la escuela secundaria cuando ese adolescente sensible ya empezaba a dejar ver la pasión que lo iba a acompañar durante toda la vida. Hoy Pablo nos va a contar cómo el arte puede transformar la forma en que aprendemos y enseñamos. Bueno, bienvenido Pablo, la verdad, estamos con Pablo Sartman, como les contaba, un placer que nos acompañes en estas jornadas y voy a empezar directamente con la primera pregunta y es, ¿qué te parece a vos que le aporta el arte al aula, a las disciplinas, digamos, más formales de la escuela? Bien, bueno, primero saludarte, agradecerte esta oportunidad y saludar a todos los que estén viendo este encuentro, digamos, ¿no es cierto? Así que gracias, en primer lugar. ¿Qué aporta el arte? El arte, bueno, aporta todo, creo, porque, digamos, creo que es una de las únicas disciplinas, sobre todo la que me compete a mí, que es la música, que está casi totalmente ligada a la palabra del universo, diría. Me atrevo a ir tan lejos, porque la música es vibración. Ajá. Y según la ciencia hoy en día también, el universo es pura vibración, ¿no es cierto? Y si además vamos hacia algún punto un poquito más hasta espiritual, la misma Biblia dice que Dios crea a través del verbo, ¿no es cierto? De la palabra, de la Ajá. vibración. Volviendo acá, creo que el arte nos comunica entre nosotros, pero además con nosotros. Por eso me parece que es una de las ramas de la enseñanza que pueden brindar muchísimo, muchísimo más que quizás otras, que son obviamente igual de importantes, pero el arte también está relacionado con esta nueva visión también que hay un poco, ¿no?, más holística, de entender al ser humano como un todo, Ujú. que puede llegar a un concepto abstracto, pero a través de la vivencia incluso corporal también, ¿no es cierto? Ya quizás, por ejemplo, no hablar solamente de matemática pura y abstracta de 2 más 2, sino entender que quizás, por ejemplo, en la música podemos encontrar los múltiplos, los famosos múltiplos, eh, interpretados a través del sonido, por ejemplo. No sé si vos Ajá. sabías o el público sabía que un mismo sonido, por ejemplo, vos sabés que tenemos la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, y que esa escala se va repitiendo, pero la altura del sonido está dada por la cantidad de frecuencias por segundo, ¿no es cierto?, que nuestro oído percibe. Entonces, nosotros aquella nota que llamamos do, o la nota que llamamos la, por ejemplo, una de las más conocidas es el la 440. ¿Qué significa? Que vibra, oscila 440 veces por segundo, que nuestro tímpano está percibiendo esa vibración de 400 Ajá. golpeteos, vamos a llamarlo, por segundo. Pero el múltiplo, que es 880, si nosotros tuviéramos una máquina que pueda, de hecho las hay, que pueda generar un múltiplo del doble o del cuádruple o demás, volveríamos a tener la misma frecuencia, la que llamamos la, pero ya en vez de 440, por ejemplo, 880.
vibraciones por segundo. Ok. Y así, o también, digamos, hacia el otro lado, ¿no? La mitad de 440 a 220, también vamos a tener la nota que llamamos La. ¿Significa que es la misma nota? No, pero el ser humano a todas esas combinaciones que son de las más estables, le asignó el mismo nombre, porque si no tendríamos Claro. cantidad de nombres de notas como cantidad de vibraciones por segundo posibles. Pero a lo que voy es que esto además genera una relación que también las vemos en las proporciones, ¿no es cierto? En las proporciones áureas, por ejemplo, o en la serie de Fibonacci, con la que los artistas plásticos también seguían tanto para imitar el universo, ¿no es cierto? O las pinturas o la naturaleza. Quiero decir con esto entonces que la matemática podría ser escuchada, Wow. podría ser audible. Y cuando de repente en algún momento hablamos de las matemáticas, por ejemplo, como una de las materias duras, digamos, a mí Claro. me, me- me hacía como reflexionar mucho, porque la música es matemática. Entonces, la matemática no tiene nada de duro o de complejos, de complejo sí, pero no de difícil, ¿no? Nada de dureza, sino que la misma música que escuchamos, aquello que es capaz de emocionarnos, que es capaz de llegar a nuestro interior, de conectarnos con ese otro y demás. De paso también te estoy diciendo diferentes virtudes de la Ujú. enseñanza del arte, ¿no? Claro. El saber que siempre uno se está preparando para un otro y que uno está compartiendo con otros, tanto desde la escucha o desde el hacer música juntos. Se me Entonces creo ocurren que mil metáforas que se pueden extraer de ahí, sí, pero imagino un montón de profes de matemática escuchándote y diciendo, claro que sí, eso es lo que yo les quiero decir cuando les digo cuán importante es aprender matemática y aprender música. Yo creo que si a mí me hubieran enseñado matemática a través de la música, hubiera sido un éxito. No lo fue tanto conmigo en las matemáticas, pero sí me gusta mucho la música. Y claro. pensando en vos digamos, en todas tus facetas, ¿no? Pero en la faceta fundamental que desarrollas con el coro del Congreso de la Nación Argentina. Digamos, imagino el coro como una situación de aula, digamos, donde hay diferentes voces, diferentes ritmos, diferentes solos, diferentes tiempos, diferentes colores, tonos, qué sé yo. Y articular todo eso es un poco la función del docente también, ¿no? Sí, director, docente, digamos, ambos se pueden unificar y hasta te diría más, lo mismo pasa con un país en- Mm. eh, total, un país total, ¿no? Quienes están en la cabeza de un país. Combinar todas esas particularidades, yo digo que el coro, y ahí después vamos a hacer la relación con el aula, es un ámbito donde uno puede dejar su propio ego para aprender a fundirse con los demás. Y esto es lo más interesante, porque aparte de fundirse, ese fundirse en los demás y en un todo, también nos posibilita buscar un bien común, Así que es. dentro del aula es el aprendizaje, el crecer juntos, y eso también es interesante, porque muchas veces yo recuerdo a veces alguna que otra maestra diciendo, bueno, en la primaria, busquen tal palabra en el diccionario, a ver quién la encuentra primero y todos corriendo a ver quién era el primero, ¿no? Entonces, también este aporte de empezar a buscar esto de la comunión entre todos y el aprender juntos y el ayudarnos el unos a los otros, cosa que indefectiblemente pasa o debe pasar en un coro, porque las individualidades forman ese todo que genera armonía, encuentro y emoción, por sobre todas las cosas. Qué lindo. Hoy que hablamos tanto de las emociones en el aula y cómo la emoción de alguna manera es como lo que fija los contenidos que vamos aprendiendo, ¿no? Y sin emoción, después hay contenidos que te los olvidas, porque cuando te emocionaste con algo o sucedió algo que te impacta emocionalmente, uno de ese contenido no se olvida. Y me encanta que Exactamente. relacionemos el arte, la música, digamos, con desarrollar espíritus más sensibles, gente que vaya siendo como más empática, más, digamos, colabora hasta con la convivencia aprender música. Absolutamente. Y el ser parte de un coro también, por eso yo siempre invito a todo el mundo a que, por más que sienta que no puede afinar o esto o lo otro, todo eso se va aprendiendo. Y es muy interesante la actividad coral por esto que decías, ¿no? De la empatía, de saber que estamos formando una cuerda. Un coro tiene diferentes cuerdas, diferentes voces, pero también tiene todas las individualidades. Entonces uno cuando canta no solo está expresando, sino que también escuchando al otro que está al lado para fundirse, para ir juntos. Y fíjate que hasta los científicos hablan de que en un coro, cuando la gente canta en comunión, digamos, hasta los corazones se sincronizan.
el latido de los corazones. Es Y esto ha sido impresionante. incluso ha sido estudiado. Y también lo que llamamos, en cuanto a la empatía también del sonido, por ejemplo. Mira, justo acá tengo un diapasón que es una de mis herramientas principales con las que esto nos da un La 440, ¿no? Del que hablaba antes. Ok. Pero si vos pones este diapasón y pones otro al lado que vibre en otro tipo de vibración, este se queda quietito. Pero hay investigaciones que incluso las pueden ver en internet y demás, que teniendo un diapasón que está en estado de quietud y poniendo otro que vibra en la misma vibración a su lado, este otro empieza a vibrar también. Imita. Y claro, por Wow. empatía, por simpatía se le llama. También pasa esto con las cuerdas de un piano, las cuerdas de una guitarra. Determinadas vibraciones hacen, cuanto más estables son junto a la otra, digamos, más similares, por ejemplo, si es la misma, con mayor eh, naturalidad pasa. Si son muy distintas, no. Por eso también el entendernos a nosotros mismos como seres que estamos en momento de vibración, ¿no es cierto? Ujú. Que somos vibración y también cómo podemos hacer empatizar al otro con nuestra vibración. Por eso a veces cuando salimos malhumorados o tenemos un problema, quizás nos empezamos a encontrar con toda gente que está en esa misma frecuencia, ¿no? Y Claro. quizás viceversa también. Si uno está en positivo, busca un equilibrio interior y demás, empieza a resonar con otras personas que están en ese mismo camino también. Qué lindo, eso se contagia entonces. Lo que Exactamente. vibramos contagia. De alguna manera podemos decir que lo que vibramos nosotros condiciona el clima en el que vivimos y del que a veces también nos quejamos, ¿no? Obviamente, condiciona el entorno y bueno, hay quienes estudian y dicen que somos creadores, ¿no? de nuestro entorno. También puede pasar que nos crucemos con alguien que está en un estado totalmente desquiciado y Claro, obviamente nos va a repercutir también, es un ida y vuelta todo esto. Y claro. lo que decías, ¿no? De el arte como el aprendizaje cuando está asociado a un estado anímico, como Ujú. decías antes, ¿no? Cómo queda más grabado en la memoria, sobre todo de los niños, ¿cierto? Por Sí. eso aprender a través de canciones, aprender o hacer algún tipo de actividad, pero que de repente de fondo haya algún, alguna música que, que incentive o que colabore con esto. Por ejemplo, las obras de Mozart son, se ha estudiado que son muy propicias para este tipo de cosas. No tanto para el aprendizaje o cuando un bebé está incluso en el útero materno, ¿no es cierto? Ajá. Como de Y fondo del como aula, digamos, la podríamos poner como digo también, sugerencia. Ok. como sugerencias, como ideas, ¿no? Elegir, obviamente, si uno, no es que una música sea mejor que otra, pero hay determinadas músicas o vibraciones que incitan a determinadas características, ¿no? Entonces, Claro. hay obras que, por ejemplo, en Mozart o en la música clásica colaboran al intelecto, ¿no? A que el cerebro se ponga digamos, como una esponja, ¿no? Para poder Ajá. recibir mejor. Y otra cosa que podríamos decir también del arte y demás, que siempre está haciendo que los dos hemisferios entren Conecten. en juego, ¿no? Y en Ujú. comunión. No solo el intelecto, sino también el intelecto sumado al hemisferio, en este caso de este lado derecho, que es el de la creatividad Ujú. y el de la emoción, el de la sensibilidad. Y creo que ese es el desafío hoy en día también de los docentes, porque yo como docente encuentro que mucho contenido no podemos brindar a los alumnos, porque lo pueden encontrar hoy en todos lados. El contenido está en todos lados, la información está en todos lados. Lo que sí debemos enseñar es cómo elegir ese contenido, cómo relacionarlo, cómo articularlo, cómo poder utilizarlo en pos de un bien común aparte, ¿cierto? Sí, cómo realmente hacer que ese contenido se fije. Y si yo tengo También. estrategias como la música, la emoción, la sensibilidad, la empatía, el trabajar a otro, el escuchar a otro, como decías vos antes en esta imagen del coro, ¿no? Me parece que digamos, es lo que viene a reforzar cualquier contenido que demos, independientemente, digamos, como la analogía de la música o la analogía del arte, pero como una cuestión absolutamente transversal a cualquier contenido. Me encanta como imagen y creo que en algún punto siempre se dice, bueno, la clase de música, ¿no? Pero bueno, la clase de música en realidad podría estar atravesando todas las otras materias de una manera mucho más sensible, mucho más impactante. Impactante me refiero no de sorpresivo, sino de generando un impacto real, ¿no? En la consolidación del aprendizaje. Me parece... Exactamente. Yo creo que esta cuestión de la interdisciplina debiera ser cada vez más desarrollada también, ¿no? Entre las Ujú. diferentes disciplinas de la escuela.
que también se ve en la salud, ¿no? Esto de poder Ajá, ver al cuerpo como un todo y no solamente no atacar, pero tratar de curar solo el corazón, porque el corazón por algún claro. motivo está expresándose. Y con respecto a los docentes también, y llevándolo a la música, yo te podría decir también que pasa mucho que por ejemplo, un coro o una orquesta, siendo la misma orquesta, suena muy distinto bajo la batuta de un director o de Uy, otro. sí, uy, sí. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta como docentes, ¿no? Porque si bien cada grupo humano tiene sus particularidades, cada grupo cada año viene con particularidades independientes, Ujú. pero la mano del docente es la que puede generar esa armonía y, y esa consolidación de la que hablamos del contenido y de todo lo demás, ¿no es cierto? Pero depende mucho de cómo ese docente se para frente a la clase, cómo prepara sus exposiciones, bueno, Ajá. todo, ¿no? Y sobre todo pienso yo que la pasión que uno sienta interiormente, ¿no? Porque Sí. si uno está apasionado de lo que quiere brindar, es muy posible que genere atracción, ¿no? Si a mí De me quien entusiasma escucha lo que y estoy, lo que estoy enseñando, absolutamente. obviamente llega de una manera distinta. Y además, bueno, esto que vos decías, ¿no? Cómo el director conecta con el coro, con la orquesta que esté dirigiendo, es el mismo impacto que tiene el docente conectando con sus alumnos, ¿no? Entonces, me Absolutamente. encanta, porque no es solo el estilo de música que hagamos, puede ser en cualquier estilo, pero lo fundamental es la relación que establecemos entre el docente, el alumno, el director y la orquesta, el director y el coro. Cuando uno genera una buena relación, un buen vínculo, eso permite hasta mayor creatividad, mayor soltura, que cada uno se exprese de una Sin manera duda. mucho más alegre. Exactamente, exactamente. Hermoso. Y creativa, ¿no? Y formas Ujú. creativas Hermoso. eh, para abrir Pablo, nuevos caminos. para ir cerrando, la verdad es que me quedaría un montón, pero prometo que vamos a tener otra charla porque Gracias. hay muchas cosas interesantes para sacar de acá y sobre todo para escuchar toda la experiencia que vos tenés en el campo, que me parece que hay mucho jugo ahí. Ahora en este espacio no lo podemos aprovechar todo, pero sí me gustaría hacerte una pregunta que le estoy haciendo a todos los expositores, que tiene que ver con Sí, desde la mirada que vos tenés de la educación. Si tuvieras que pensar en una semilla que pusieras hoy para que germine en la educación del futuro, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que es una cosa que vale la pena que vaya creciendo cada vez más y por qué? creo que esto que venía mencionando antes, poder entender a los alumnos como un todo, Ujú. y que las disciplinas no estén tan separadas, sino ir buscando esta conexión entre unas y otras, porque creo que eso va a generar también un vínculo entre entre los contenidos, pero también entre quienes tienen que aprender eso y cómo lo desarrollan y hacia dónde lo desarrollan, ¿no? También esto de crear esta idea de estamos aprendiendo juntos, ¿no? Y juntos y para juntos poder brindar algo bueno también al otro, ¿no? Y esta búsqueda siempre del bien común, Oh, qué esto lindo eso. que, esto que transversalmente nos toque a todos y nos beneficia a todos. Por eso en el arte esto es muy importante, porque estamos siempre buscando un bien superador, ¿no? Algo Ujú. que nos ayude a trascender y que ayude a trascender a alguien que también va a venir a un concierto a escucharnos y a vivenciar juntos esa experiencia. Santiago Kovaglov, y capaz que con esto ya terminamos si Sí, querés, digo por el tiempo que tenemos, un placer. eh, en, en un libro muy interesante de él, que se llama El silencio primordial, donde en un capítulo habla de la música, habla de que el oyente, finalmente, más allá de la obra que esté escuchando, o esto que vos decías, ¿no? O del aprendizaje, en este caso un alumno que esté aprendiendo, no importa qué sea, eh, que el oyente cuando está escuchando una obra, en definitiva, al fin y al cabo, lo que está haciendo es escucharse a sí mismo transcurrir. Wow. No lo estoy diciendo con las mismas palabras que él, pero es como de alguna forma que todo nos lleva a lo mismo, ¿no? A poder anclarnos en el presente y sentir ese devenir del tiempo, eso que nos atraviesa a todos, para poder aprovecharlo de la mejor manera también, ¿no es cierto? Y Qué no, lindo. no perdernos en la cotidianidad, que a veces nos distrae mucho, Ujú. y que eso sea para un bien común. Y eso toca, y ya termino con esto, toca el escucharse devenir, ¿no? Ujú. Este tiempo constante que avanza y avanza, toca también en algún momento, cuando es tan constante, con lo eterno.
Totalmente. porque cuando no hay distracciones y demás, por eso pienso que el arte es tan importante, porque es, creo, la herramienta que nos permite tocar lo eterno, por un instante, aunque sea. Hermoso, hermoso, hermoso. Aparte me quedo con esa imagen de semilla de la armonía que estamos plantando juntos, que vamos a cuidar juntos y que además vamos a disfrutar del fruto juntos, pero también lo vamos a compartir con otros. Y cada uno cuando tome ese fruto lo hace desde su propio devenir. La verdad, no, mejor cierre no podíamos tener. Gracias a Bueno, Cobaltov muchas gracias. y gracias Pablo. De verdad, muchísimas gracias por este ratito. Qué hermosa entrevista. El arte tiene esa capacidad única de conectar lo emocional con lo cognitivo, de abrir puertas donde antes a lo mejor solo veíamos paredes. Y qué orgullo ver cómo la música, la pintura o el teatro pueden ser tanto un lenguaje como una forma de pensar, ¿no? ¿Les pasó alguna vez que un momento artístico cambió la forma de mirar o la forma de interpretar lo que estabas enseñando? Nos encantaría leerlos en los comentarios. Recuerden seguir los pasos en la descripción para obtener su certificado y no se olviden, suscríbanse al canal, vean todos los videos de la serie y dejen sus reflexiones ahí mismo en los comentarios. Gracias por haberse quedado hasta el final y no se pierdan el próximo encuentro. Nos vemos pronto.